Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Yo soy Alejandro Ramírez Arballo, Alex Ramírez Arballo. Y estoy aquí en mi casa después de un día de trabajo. Pues ya son aquí las 4 de la tarde. Entonces ya estoy aterrizando, ¿no? Después de haber hecho todas las labores del día de hoy. Y estaba pensando antes de picarle ahí a la cámara. Estaba pensando porque estaba viendo a través de la ventana y estaba viendo cómo el clima, cómo la luz del día, quiero decir, cambia radicalmente cuando cambia el clima. Entonces a pesar de que todos los árboles no tienen hojas todavía, y a pesar de que evidentemente todavía no empieza la primavera en forma, la luz es diferente. Es una luz que tiene que ver obviamente con la posición del sol o de nosotros, pues de cara al sol, y cómo ilumina más, es una luz más viva, y sobre todo hoy que no tuvimos nubes. Una cosa rarísima, ¿no? Lo cual ya es un indicio de la época del año en la que estamos entrando, una época bellísima. Y eso me puso muy contento, muy contento. Y después pensé, otra vez con lo del clima, dale que dale con lo del clima. Pero es que pasa una cosa, cuando uno vive en un lugar donde hay un clima extremo, el clima se convierte en un asunto omnipresente, ¿no? Y se lo dice alguien que nació en un lugar donde las temperaturas alcanzan 50 grados centígrados, ¿no? Que nació en el desierto. Pues ahí es lo mismo. Ahí, cada vez que llueve, se convierte aquello en una celebración. Y todo el mundo, uy, ya llovió, va a llover, está lloviendo. Y se convierte en un tema social, se convierte en un asunto colectivo, ¿no? Comunitario. Obviamente, si tú vives en un lugar donde la temperatura es adecuada y donde no tienes que preocuparte por la nieve ni preocuparte por estos calores infames o por unas lluvias torrenciales, donde todo está en su sitio, pues, donde todo se repite una y otra vez con precisión, bueno, pues entonces ahí no tienes por qué pensar en el clima, no piensas en otras cosas. Por ejemplo, pensar en el acto de la vida como un acto de interpretación. Ya estoy aquí aterrizando lo que quiero comentarles, ¿no? Y se me ocurrió esto porque observando la vida de los demás humanos con los que convivo, pero sobre todo observando mi propia vida, me di cuenta, hace mucho me he dado cuenta, de que somos muy mentirosos, ¿no? Somos muy declarativos, decimos cosas, incluso nos contamos mentiras a nosotros mismos y nos las creemos, ¿no? Nos convencemos de que aquello que creemos pensar es realmente nuestro pensamiento. Y asumimos convicciones volátiles, falsas. Y ahí vamos por la vida, asumiendo que creemos ciertas cosas cuando en realidad no es así. Entonces sucede que pues va pasando el tiempo, van pasando los días, las semanas, los meses, los años, y de pronto pues ya nos descubrimos todos viejos y todos frustrados, ¿no? Y con un montón de resentimiento porque pues la vida no nos dio lo que nosotros creímos que merecíamos, ¿no? O creíamos merecer. Este es un patrón que se repite constantemente. Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, pero ¿por qué diablos somos así, no? ¿Por qué creemos cosas que no son? Empecé a cuestionar la racionalidad en la que tanto he creído yo, ¿no? Y empecé a darme cuenta de algo. Me di cuenta que las personas, empezando conmigo, somos sobre todo seres emocionales, ¿no? Muy emotivos, que somos incluso regidos por estas emociones y que estas emociones llegan a ser tan determinantes que logran socavar pues las más sólidas convicciones o las cosas que nosotros creemos, pues, ¿no? Pensar. Y entonces, en la línea aristotélica, que es donde yo me muevo, y hablando con un alumno mío sobre este tipo de cosas, planteé 4 puntos, ¿no? 4 puntos que tendrían que ser como una brújula
del actuar. El ser conscientes de lo que nosotros queremos hacer es fundamental. La gente más brillante, la gente más exitosa que yo conozco, son personas que son muy autoconscientes. Son personas que se están viendo a sí mismas constantemente. Son personas que reflexionan en lo que son constantemente. Son personas que se saben vivas, no personas que se dejan vivir. Es muy bonito, ¿no? Creer esta onda romántica de que, pues es que yo suelto las riendas de mi caballo y que mi caballo decida ir por donde le dé su real y regalada gana. Pero esas son tonterías adolescentes, ¿no? Es necesario reclamar para nosotros un señorío, ¿no? Una autonomía, una libertad responsable. Y eso no se puede edulcorar, eso no se puede presentar de otra manera. Si queremos ser adultos, si queremos ser ciudadanos, tenemos que ser conscientes, plenamente conscientes de esto, muchachos. O pagar el precio de nuestra displicencia, ¿no? Convertirnos en consecuencias, no en causas. Seguimos ahí, seguimos en el escenario. Si no nos movemos, algo va a pasar, algo tiene que pasar. Pero seguramente eso que va a pasar no es algo que nosotros queramos. Es algo accidental. Y eso es trágico. Bueno, yo le decía a este muchachito hace ya tiempo, y aquí lo descubrí hace poco en mis notas. Hablaba yo de 4 puntos, ¿no? El primero de ellos es la percepción. Percibir. Esto es muy fenomenológico y es obviamente mi mero mole. Percibir. Percibir que percibimos. Yo me estoy percibiendo ahora mismo en lo que estoy haciendo. Me veo ver, como diría Husserl. Estoy aquí viéndome ver el mundo, ver esa cámara que está ahí delante de mí ahora mismo, y en este momento yo, toda mi existencia pues está convocada aquí, right now, right here, right now, entre esa cámara y yo. Y estoy aconteciendo, estoy sucediendo. Y esta masa de carne y de huesos y de pelos, pues se convierte en una máquina de producir palabras. Esto es ser, esto es el ser. El ser, que es una expresión metafísica, esto es la cosa más bruta y más tangible que te puedas imaginar. Estoy aquí. Tengo la voluntad de ser, tengo la voluntad de decir cosas, estoy sacando cosas. Y todo esto que estoy diciendo sucede porque yo he sido de algún modo en este devenir de tiempo y circunstancias. Todas las lecturas que he tenido, todas las películas que he visto, todos los amores y desamores, las amistades y las experiencias, ¿no? Los conflictos, esa sumatoria que aquí se presenta, ¿no? Eso soy yo, eso estoy siendo yo. Ese es el culmen, ese es el pico de esto. La conciencia ocurre aquí y ahora, está aconteciendo. Este es el acontecimiento, este es el instante, este es el átomo de la existencia. Aquí y ahora. Lo que pasó hace 2 horas que estaba dando clase, eso no me importa. No me interesa ahora. Ni lo que vaya a pasar mañana, que esté trabajando en otras cosas, ¿no? Eso no es relevante para mí. Lo único que me interesa es la conversación que tengo contigo aquí ahora, a través de esa cámara. Nuestros sentidos, ¿no? Es la condición humana. Nuestros sentidos es una condición sensual, ¿no? Sensual se refiere a los sentidos, no me refiero a cuestión erótica, ¿no? La sensualidad es la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo a través del puente de los sentidos, algo que ya Aristóteles decía muy bien. Bueno, es importante que nos volvamos conscientes
de esto. Si queremos recuperar el señorío de uno mismo, como digo yo, lo primero es volvernos conscientes de nuestra condición sensual, de nuestros sentidos como puentes hacia la realidad. Y yo estoy aquí, sí, soy esta mano y los dientes y los sesos y las tripas, pero soy algo más, porque soy ser humano, no soy un animal solamente. Y esta condición humana, esta condición espiritual me hace hacerme preguntas, me hace indagar. Entonces soy un intérprete también. El ser humano es un intérprete, un homo hermeneuticus. Eso. Veo, percibo, me detengo y me doy cuenta de que soy el que percibe, el que ve. ¿Y qué más? Y ahí empieza la filosofía, y empieza la civilización, y empieza el desarrollo humano. A través de la pregunta, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esa es la condición fundamental, ¿no? Cognitiva. Yo quiero saber, y además detecto patrones, y hago predicciones, y trato de suceder qué es lo que está, trato de comprender lo que está sucediendo. Y eso no para nunca. Desde cuando estoy en la calle y veo que la luz cambia del rojo al verde, pues ahí estoy obligado a interpretar rápidamente. Y sé que tengo el derecho en ese momento de continuar la marcha, continuar andando en mi automóvil. Eso sería lo más básico, ¿no? Pero hay cosas más complicadas. Muchísimas cosas más complicadas. Sobre todo cuando entra en escena el otro, ¿no? En nuestra relación con los demás, en el conflicto. Y eso evidentemente supera mucho lo que yo quiero decir aquí. Simplemente quiero puntualizar este asunto, ¿no? Percibimos, somos perceptores, somos intérpretes. Es importante que nos entendamos intérpretes, que sepamos que somos intérpretes. Porque si no, muchachos, pues somos unos tontos a secas. Porque uno quiere saber, uno quiere entender, uno quiere comprender. La inteligencia es eso, es interpretar. Ese acto interpretativo nos ha mantenido de pie como especie, ¿no? Uno ve una araña peluda ahí, asquerosa, y pega un brinco, por lo menos yo. O una culebra y voy a pegar un brinco. Y eso no es casualidad, pues. Eso es que soy un ser humano y que dentro de mí, como especie, como individuo de esta especie, pues tengo una serie de resortes, de mecanismos que me intentan protegerme, ¿no? Donde hay una posible amenaza. El tercer punto es la actuación, la acción. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner cuesta arriba, porque probablemente alguien puede decir, estoy de acuerdo contigo, soy un perceptor o un percibidor, como se dirá. Soy alguien que percibe, soy una antena, estoy percibiendo a través de los sentidos y de una manera mental, ¿no? Cognitiva, puedo procesar esa información y puedo realizar conclusiones, pues puedo concluir cosas. Eso sucede, ¿no? Yo concluyo parcialmente siempre algo. En el círculo hermenéutico esto ocurre siempre. Yo tengo que concluir algo, no puedo quedarme así como hacen los posmodernos, ¿no? Y bueno, aquí concluye la exploración. ¿Y qué diablos? ¿Pero qué se concluyó? Pues nada. Puede que sí o puede que no. Pues no es así. Hay que concluir cosas cuando interpretamos. Hay que llegar a conclusiones con humildad, sin soberbia, ¿no? No querer implantarlas ahí como si fuera la verdad monolítica, pero es la verdad o el saber propio de mi experiencia y de mi lectura. Decía, el tercer punto es la actuación. ¿Qué más? Un teórico, un académico, pues se queda ahí nada más a todo dar, en su torre de marfil, en su academia, en su oficina, en su despacho, publicando sus artículos, dando sus clasecitas, sus clases. Lo digo sin desprecio alguno, pues es mi trabajo.
Lo que quiero decir es que se convierte en una zona de confort, en un ambiente conocido, una geografía totalmente cartografiada, muchachos. Entonces ahí ya no hay un reto, ¿no? Y yo creo que el ser humano, la persona, que está, lo que a mí me interesa, tiene que actuar. Porque la persona es libre para actuar. Ayer o antier estaba viendo un tipo ahí en YouTube, me lo sugirió, no sé por qué, y le di clic. Y me sorprendió muchísimo, ¿no? Lo que decía este hombre, que no recuerdo cómo se llamaba, pero estaba furioso porque quería imponernos a todos una visión determinista, ¿no? Una visión de que los seres humanos no somos libres, ¿verdad? Ni siquiera él decía que los seres humanos somos potencialmente libres o parcialmente libres. No, decía que no, que en realidad estamos todos determinados por circunstancias materiales. ¡Qué horror! La acción comprueba nuestra libertad. Y esto me recuerda a todas mis lecturas del existencialismo, que eran los libros que a mí más me entretenían cuando tenía 20 años, ¿no? Esta idea de la existencia como un mecanismo libérrimo. Yo empecé hablando del ser, ¿no? Que se proyecta y que construye cosas, y que dice cosas, que hace statements, que declara, pues. Y eso es lo que estoy haciendo yo aquí. Y me siento profundamente libre con este micrófono aquí hablando. Mis amigos conductistas se morirían de la risa, evidentemente. Mis amigos marxistas también, ¿no? Los de línea dura, se iban a hacer pipí encima de la risa, y mis amigos de la filosofía analítica seguramente también. Total que empiezan a cerrarme puertas y de pronto me convierto en una marioneta, que es el ideal el ideal antropológico de estas personas, ¿no? Parece que todos somos unas marionetas menos ellos, que se encuentran en posesión absoluta de la verdad. Tú actúas siempre, yo actúo. Ser conscientes de que percibimos, interpretar nuestras circunstancias y encima actuar es un privilegio. Esto nos hace hombres libres. Esto nos hace personas transformadoras. Amar la vida es transformar la vida. Y no es posible transformar esa vida si no actuamos. En la mañana leí algo de Nietzsche que me encantó, que decía: un hombre libre es aquel que ya no se avergüenza de sí mismo. Y me dio risa porque me pareció una cosa muy adolescente, ¿no? Muy propio del adolescente, juzgarse con severidad, y propio de su edad, pues tener enormes inseguridades de cara a los demás. Nietzsche dice: cuando tú ya superaste eso radicalmente, cuando estás dispuesto a hacer y decir lo que quieras, lo que tú quieras, sin pensar en la censura de los demás, pues entonces puedes llamarte un hombre libre. ¿Libre para qué? Pues para actuar, sin el miedo de ser juzgado, criticado con severidad por los demás. Dime si en este punto no estamos hablando ya de un proceso triunfante, ¿no? Yo empecé hablando aquí sobre cómo los seres humanos evadimos estos puntos, y lo que hacemos es transformamos nuestro pensamiento o lo suplantamos con lugares comunes, con rutinas, por ejemplo. ¿No? Rutinas, por ejemplo, dentro de la casa, rutinas domésticas. Pues soy el papá, soy la mamá, me corresponde hacer esto. Entonces voy y cocino y voy al supermercado, regreso y voy atiendo a mis hijos o a mis perros, y voy a trabajar y escribo lo que tengo que escribir y me voy a la cama y poco más y nada más. Esta revisión de conciencia, este examen de conciencia, como decía mi catequista cuando yo era un niño, es fundamental, es un examen existencial de conciencia, donde yo soy el juzgador y donde yo no me puedo hacer tonto. Y finalmente el cuarto punto es fundamental, y de esto se habla poco, creo yo, en el gremio
de las humanidades, y es la medición, porque esto me lleva a la objetividad. ¿Mides lo que haces? ¿Realmente mides lo que haces? ¿Qué mecanismos existen para medir lo que haces? Objetivos, mecanismos objetivos transferibles que pueden ser interpretados por todos. Entonces, cuando uno se percibe como ser sintiente, como intérprete y como actor, pues tiene que decir qué carajos estoy haciendo con lo que estoy haciendo o por qué estoy haciendo estas cosas. Lo cual puede generar un hermoso terremoto existencial. ¿Por qué diablos estoy haciendo estas cosas? Si no me hace feliz. Si no me hace feliz, ¿por qué las sigo haciendo? ¿Por costumbre? ¿Por miedo? Y tratándose de lidiar con el miedo, los seres humanos somos tremendamente creativos. Entonces, ese señor que hablaba ayer o antier ahí en YouTube, que hablaba de que estamos determinados, pues es claro que quiere tener una llave que le sirva para todas las puertas. Y quiere ahogar sus propios demonios, ¿no? Es muy feo. Es muy feo no poder finalmente enfrentar ese dragón y matar ese dragón. Por pudor o por cobardía o por falta de inteligencia, ¿no? Qué sé yo. Pero mientras no lo hagas, tu vida, tu proyecto de vida, tu proyecto vital es un proyecto inconcluso, cojitranco, pues, que va ahí a contrapelo, que no consigue despegar. ¿Cómo mides lo que haces? En el campo de la psicología hay un montón de tests, ¿no?, que tratan de acercarse a este ideal de medición de conducta, porque entienden ellos que es fundamental que exista un esquema común que nos permita medir nuestras vidas, las cosas que hacemos en nuestras vidas. Cosas como pensamientos negativos, por ejemplo. Maldiciones, pérdida de... ¿Cómo se llama cuando uno pierde el... Se me fue la palabra, hombre. Cuando uno pierde los estribos. Cuando uno la riega, pues cuando uno grita. ¿Uno está midiendo esto o no? ¿O simplemente deja que pase? Fíjate, te voy a poner un ejemplo de algo bien objetivo, que es el peso. Y se los dice un gordo profesional como yo. El peso. Medimos lo que pesamos, los que tenemos las agallas, pues porque tenemos la esperanza de manejar ese peso. Y si no sabemos cuál es el dato objetivo, pues no podemos hacer nada. Entonces, estamos comiendo mejor, hacemos ejercicio, tenemos que pesarnos para saber si hay un efecto positivo de nuestra rutina. ¿Ya? Eso es muy común, pero poco más. Bueno, porque estamos tratando con el cuerpo, ¿no? Que es materia concreta, mensurable. Medimos, ¿qué otra cosa? La presión. La gente se mide la presión, los que tienen antecedentes ahí de hipertensión. Medimos el azúcar, los que tienen también antecedentes diabéticos. ¿Qué más? Pues no sé, medimos un montón de cosas. Vamos allí al médico a que nos haga un análisis sanguíneo para determinar nuestros niveles de colesterol o de ácido úrico o de, qué sé yo ni sé nada, ¿no?, sobre todos estos factores que se miden, pero que son importantes, sobre todo cuando uno se va haciendo viejo. Entonces está facilito, pero ¿qué más? ¿Cómo mido la conducta? ¿Por qué si mido el cuerpo no mido mi conducta? ¿Por qué no mido mis actos? ¿Por qué no me vuelvo consciente de ellos? Te voy a pasar un tip y me lo voy a repetir aquí en público a mí mismo para que no se me olvide nunca. Nunca, nunca. Una persona que vive encerrada en su casa y que es medio misántropo y no quiere salir y tal, lo hace esencialmente por miedo, porque es muy probable que sea una persona ansiosa. Porque cuando uno sale y se enfrenta a Juan, a Pedro, a María, a Lupe, a X, Y, Z, uno encuentra diferentes personas y esas personas son diferentes espejos y en esos espejos uno termina viéndose. Y sucede mucho esto
como cuando hoy en día, ¿no? La gente, todos tenemos una camarita y hay personas que se deleitan con ellos mismos, como Narciso. Entonces se toman 100,000 selfies. Pero si la fotografía se la toma alguien más y está ahí si estabas tú de ahí descuidado haciendo otra cosa, a lo mejor la foto no te gusta, ¿no? O no, te parece que sales muy feo, muy fea. Pues eso sucede cuando nosotros salimos al encuentro de los demás. Tenemos esa situación de vernos como no queremos vernos. Sobre todo, observa a la gente que te cae gorda sin motivo, ¿no? Qué tipo tan repulsivo o qué tipa tan nefasta. ¿Por qué? ¿Por qué te cae gorda o gordo fulano? Ahí hay un buen punto de partida para meditar sobre ti. Ahí hay una zona de trabajo importante para ti y para mí. Pero tienes que asumirlo con honestidad, con claridad. ¿Ya? Con honestidad, con claridad, sin hacer trampas. Porque puedes decir, no, pues es que es un tonto, es un estúpido, es un idiota, aquel es un retrasado mental. Y finalmente vas descartando gente, ¿no? Como en aquel jueguito que... ¿Te acuerdas que tenías que adivinar quién era el personaje? Bueno, vas descartando gente y finalmente el personaje eres tú. Y eres el rey de todos. Y entonces dices, ya lo sabía. Siempre lo he sabido. El problema, como dice Sartre, el problema son los otros. Óigame, no sea simple. No, usted no es único en modo alguno. Bueno, sí es único, porque pues no hay nadie como usted. Pero me refiero a no es único en el sentido de que no es especial, no es menos único que el otro. Todos somos radicalmente únicos por una cuestión muy simple, porque nuestras condiciones son irrepetibles, por eso y nada más. Pero nuestra condición humana es la misma. Demagogias aparte, ¿no? Entonces no podemos echar la culpa a los demás. Esa es una forma concreta, directa de medir. Es una forma específica de medición objetiva. El otro, la opinión del otro. La opinión del otro es importante. Yo hace poco estoy tomando una clase ahora, bueno, ya estoy a punto de terminarla, que se llama... ¿cómo se llama? Positive Organizational Behavior, POB. Y en esta clase resulta que había un ejercicio, una actividad donde las personas pues, contaban historias sobre ti. Es un poco más complejo, pero lo reduzco a esto. Las personas contaban historias sobre ti. Y es impresionante. A mí me costó un par de días leer todas las historias. Las leía renglón a renglón porque me daba miedo. Me daba un miedo tremendo. Me sentía desnudo, me sentía como si hubieran visto a través de mí como con unos rayos X. Y me sorprendieron muchas cosas. Me sorprendieron, por ejemplo, que había un lugar común, un común denominador en casi todas las historias. Y es que decían que yo soy un tipo con un extraordinario sentido del humor. Háganme el favor. Cuando yo me he considerado a mí mismo siempre pues un tipo ensimismado, pesado a veces, ¿no? Difícil. Pero esa proyección de la gente hacia mí cambió mi propia perspectiva de las cosas. Entonces quiere decir, muchachos, que si uno habla con los demás, si uno se involucra con los demás y sobre todo si uno pone atención en lo que los demás dicen, uno va a aprender un montón de cosas sobre uno mismo. Entonces percibimos, interpretamos, actuamos y medimos. Es un sistema imperfecto, pero es todo lo que tenemos. Como imperfecto es todo lo que tocamos, imperfecto es este discurso, esta homilía de hoy. Como imperfectos son los textos que escribo todos los días. Como imperfectas son las relaciones de las personas con nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros colegas.
Somos seres humanos, no podemos fustigarnos, ¿no? O aspirar a cosas imbéciles, como aspirar a la perfección. Eso aplasta, aniquila, enferma la cabeza de la gente, enferma la mente de la gente. Bueno, yo les quería hablar sobre esto, pues. 4 puntos fundamentales que me permiten, me recuerdan, siempre los tengo a mano, me recuerdan en qué consiste este asunto de vivir. Es ser conscientes de que vivimos, ser conscientes de que pensamos, ser conscientes de que podemos y ser conscientes, sobre todo, que podemos cambiar, que podemos transformarnos. Yo voy a tomar siempre un garrote, y espero que sea metafórico siempre, para embestir como un toro, como una bestia rabiosa y como un energúmeno contra los enemigos de la libertad, contra los enemigos del libre albedrío, contra los enemigos de la capacidad humana de transformarse, que tenemos de transformarnos y de transformar el mundo. Además es una imbecilidad pensar lo contrario. Asómate a la calle. Asómate a la calle y observa. Una vez yo le pregunté a mi abuelita materna, yo era muy niño y ella era una anciana, y le pregunté, oye, abuela, se llamaba María, y yo le pregunté, ¿qué te gusta más, cuando eras niña o ahora, ¿no? O estos tiempos. El que era el presente en ese momento, ¿no? Finales de los 80s, yo creo, principios de los 90s. Y me respondió así y me dijo, evidentemente que hoy. Antes la vida era muy difícil, hoy es mucho más fácil. Hoy contamos con un montón de cosas que antes no existían. Me empezó a enumerar, ¿no? Tenemos corriente eléctrica, tenemos agua corriente, tenemos servicios de salud. Y siempre recuerdo esto. Cuando escucho a los agoreros, sobre todo en la política, ¿no? La gente que lucra con las desigualdades que son reales y que existen, ¿no? Y que nos hacen creer que nos encontramos en el agujero más hediondo del infierno. Obviamente porque ellos se presentan como nuestros salvadores, porque nos están vendiendo algo. Entonces nosotros les pagamos con un sufragio, con un voto. Eso es todo. Es una tomadura de pelo. Eso es una tomadura de pelo. Cualquier político, cualquier oferta política que desconozca los enormes progresos que las sociedades libres han conseguido gracias al mercado, al libre mercado, al comercio, a la libertad política, a la libertad de debate, a la libertad de asociación. Cualquier persona que niegue eso es un tarado, un idiota o un vividor. Entonces, este progreso es real, está ahí, es tangible. ¿Por qué? No se nos dio, no bajó un dios o varios dioses para darnos estos regalos, no, los hemos construido nosotros con estas manos, con esta cabeza, con esta voz. Y si lo hicieron los de antes, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora nosotros mismos? Yo creo que un gran problema o una de las grandes causas del desvío de nuestra época es la falta de aspiraciones, de metas, de sueños, de ideales, se decía antes, ¿no? Vamos a trabajar por el progreso. El progreso no es algo objetivo que uno pueda tomar con la mano. No, es un rumbo, es un horizonte, es un hacia dónde caminar, una jornada y la otra y la otra y la siguiente y la otra y la otra y la otra, así hasta que lleguemos a donde tenemos que llegar todos, a nuestra verdadera patria, que es el sepulcro. Bueno, chicos, ya me pasé, 34 minutos, qué horror. Hasta pronto, luego seguimos platicando.